Entonces, para que tengan claro eso, ¿ya? La CC significa corriente continua y la AC significa corriente alterna, ¿ya? De amperaje, ya sea para voltaje como para amperaje. ¿Estamos claros? Estamos claros. Digamos, los tipos de instrumentos para medir unidad eléctrica de acuerdo a la tecnología. Tenemos los instrumentos analógicos, que eran los antiguos que mantenían una aguja, que contaban con una aguja, ¿ya? Ay, Tenemos los digitales, que son los que ustedes ven acá, ¿ya? Los digitales con pantalla digital, ¿ya? ¿Ya? Dentro de los digitales tenemos los convencionales. Esto es convencional, ¿ya? Este es un convencional, ¿ya? Y lo específico de automoción, ¿ya? Sería este, pero tiene información para medir el área automotriz. Convencional es cuando tiene las escalas básicas, ¿ya? Este tiene las escalas básicas, voltaje, resistencia y amperaje. Pero cuando es específico es porque cuenta con escalas para medir datos del vehículo. Por ejemplo, en esta parte, ¿ya? Acá donde dice RPM, puedo medir la velocidad del motor para vehículos que tienen motores de 4 cilindros, 6 cilindros u 8 cilindros, ¿ya? Entonces, con este instrumento, yo puedo medir revoluciones de motores, ¿ya? Entonces, ya es un multitester más específico para el área automotriz. ¿Qué otra escala más puedo medir? ¿Ya? Si ustedes ven acá, al otro lado, aquí donde dice duel, ¿lo pueden ver o no? sí. Me dice 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros. Y tiene un símbolo de ángulo. ¿Dónde está la puntita ahí? Ese. Ese es un símbolo de ángulo. Ángulo duel. Significa en qué ángulo, en qué momento va a saltar la chispa de la bujía. Entonces también me permite medir el momento o el ángulo del encendido, el ángulo duel. ¿Ya? ¿Ya? Entonces me está entregando información más del área automotriz, ¿ya? Sumado a lo convencional pasaría a ser un instrumento digital específico, ¿ya? Está bueno. Tenemos acá una imagen de un polímetro analógico, ¿ya? Que tiene la agujita acá, ¿ya? Este instrumento hoy en día ya está en obsoleto, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuesta realizar una lectura. ¿Por qué? Porque en el fondo están todas las escalas, ¿ya? Y hay muchas unidades de medida, por lo tanto los numeritos son pequeños. Entonces, a medida que se va moviendo la aguja, uno puede enredarse en medir, en observar la lectura. Por eso son un poquito más complejos respecto al interpretar la información. Ahora, este instrumento, si está midiendo, y usted lo tiene en la mano, y usted lo sacuden, la aguja se va a mover por el movimiento de la mano, más el movimiento de la medición. Por lo tanto, la lectura puede verse adulterada o afectada por las vibraciones, ¿ya? Pero una de sus características más viables, como dice aquí, ¿ya? Es que este instrumento, si yo voy a medir voltaje, resistencia o amperaje de un componente, me va a marcar momentos de la medición. ¿Ya? En el caso del sistema analógico, la aguja me va a mostrar cómo se va moviendo el amperaje, me muestra con la aguja, ¿ya? En qué momento hay más, en qué momento hay menos. Pero en el caso de multitester me muestra números, 5, 8, 10, 5 valores. La aguja me muestra el movimiento, cómo se está comportando de la unidad de medida. Eso es lo único rescatable, ¿ya? Imagínense que nosotros estamos midiendo el voltaje de la batería con el motor en marcha y nosotros ponemos este multitester arriba del motor. Abrimos la patita acá atrás
y queda paradito ahí. El motor está funcionando y el instrumento está vibrando, se está moviendo. Este aparato me muestra la lectura sin que se vea afectada por las vibraciones. En el caso, el instrumento analógico me va a estar marcando cualquier cosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque es sensible a las vibraciones, al movimiento, los golpes. Tenemos aquí una imagen representativa de lo que están viendo acá, ¿ya? Y tenemos que la medición se realiza mediante de dígitos, ¿ya? Tiene una medición más precisa, soporta mayores intensidades, ¿ya? Son más precisos cuando la medición se realiza bajo condiciones de trabajo difíciles como vibraciones, a pesar de que haya vibración, no va a afectar la lectura. Dispone de elementos y circuitos de protección que hacen que se bloquee en caso de haber seleccionado una escala equivocada. Aquí me quiero detener un poquito, ¿ya? Este instrumento puede estar en el mercado como 30, 40 mil pesos, ¿ya? Económico, bastante bueno, marca Trooper, ¿ya? Anótenlo por en su cuadernito, M105, para que los vean, los coticen cuando tengan que devolverlo, cuando los quemen. ¿Ya? Miren, dice que tiene elementos de protección. Si yo lo desarmo, en la parte interna tiene 2 fusibles. ¿Ya? Esos fusibles cuestan como 150 o 200 pesos. Si ustedes se equivocan ya en seleccionar la escala, lo más probable es que esa escala ya no vuelva a medir más, hasta que ustedes reemplacen el fusible. O sea, se equivocaron, el condoro vale 200 pesos. ¿Cierto? Sí. El tema es que esos fusibles son muy escasos. Son muy, muy escasos. Por lo tanto, si se equivocan en medir la escala, no van a poder encontrar los fusibles fácilmente. Por lo tanto, queda inhabilitado el aparato. Por lo tanto, la equivocación de seleccionar una escala que no corresponde va a significar el costo del equipo. ¿Ya? Ahora, nosotros, antes de empezar, bueno, empezó la cuarentena, yo tuve que ir al liceo y hice mantención a los multitesters, por lo tanto están todos con baterías nuevas y fusibles nuevos, ¿ya? Yo cada vez que encuentro fusibles para esto compro una partida grande, o prácticamente me los compro todos porque sé que ustedes los van a utilizar y los van a fundir. Pero no hay muchos fusibles. Si ustedes me dicen, profe, me equivoqué, seleccioné mal la escala, se quemó, no importa, ¿ya? Pero tiene que aprender de ese error, ¿ya? Y no sea constante, si no nos vamos a quedar sin fusible, ¿ya? Entonces, ante la duda, consulta, ya mejor preguntar, ¿ya? Y así aclara al tiro su inquietud sobre la manipulación, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Importante, si yo me equivoco en seleccionar las puntas de prueba, que son estas, la roja y la negra, si pongo la negra, que es significativo de negativo, y la pongo en el positivo y el rojo en el negativo, el instrumento me va a estar marcando un valor, pero el valor que me va a estar marcando va a ser con un signo negativo. Este signo negativo me está indicando que los cables están al revés. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Invertirlo. Y ahí me va a marcar bien, pero sin el signo negativo. Entonces, para que cuando usted realice una medición y le aparezca el signo negativo que aparece aquí abajito, significa que la selección del cable está en opuesta. O sea, usted tiene que hacer invertir. ¿Vamos bien? Ya, sigamos. ¿Cuáles son las partes que componen un multitester? ¿Ya? Hay que conocer el instrumento para poder realizar mediciones. Tenemos el display, la pantalla digital, el interruptor de encendido apagado. En este caso en la imagen aparece con una perillita. Acá aparece con un botón amarillo. ¿Ya? O sea, es un interruptor para encenderlo y apagarlo. ¿Ya? Cuando aparece este símbolo, ¿ya? Con iniciales VSD, significa tensión de corriente continua. Acá en la imagen, atrás aparecía una CC, ¿cierto? Que es corriente continua. Aquí aparece con una D, que también, dependiendo del instrumento, la D significa directa, voltaje, corriente directa, que es lo mismo que decir voltaje o tensión de corriente continua. ¿Ya? Tenemos el selector, el mismo selector que ustedes ven acá. ¿Ya? Dice control de resistencia, ohms,
Acá lo vimos que dice ohm, ya ahí con el signo de omega, con la forma de la herradura, con las patitas hacia afuera. Tenemos los puertos, 4 puertos, los mismos puertos que ustedes ven aquí abajito. ¿Ya? Aquí en la imagen, en la presentación, aparece el puerto COM, puerto negro. El puerto COM está acá, ya que sería ese, puerto COM. Siempre va el conector negro, siempre va el cable negro ahí. Ya pueden apreciar. Después tenemos el conector, ya el rojo, que es donde va el cable rojo. En la imagen de acá de la presentación me dice que puede medir voltaje y resistencia. En el caso del multitester, ¿qué puede medir? Ahí me marca una UV, me marca una resistencia, o sea, ya ahí podemos medir voltaje y resistencia. Además me muestra una imagen como una flecha, ¿cierto? Una punta de una flecha. En este caso sería medir diodos, tenemos ángulo dual y medir revoluciones del motor. Entonces podemos medir 5 unidades de medida en el mismo puerto. Acá en la presentación solamente la imagen me muestra 2. O sea, para que vean que es de uso automotriz. El puerto MA, que significa miliamperes, significa que puedo medir amperajes bajos, ¿ya? Hasta 0,2 amperes. ¿Ya? Y el otro puerto me dice que puede medir hasta 10 amperes. Entonces, si yo sé que el circuito eléctrico me consume alto amperaje, entonces lo saco del cable aquí del rojo, vamos a hacer la demostración. Ya, ahí tengo los cables. Quiero medir amperaje. ¿Cuánto amperes? Más de 0,2, saco el rojo y lo cambio, lo posiciono acá. ¿Y qué hago? Selecciono ya el selector y lo configuro aquí ya, en amperaje. Amperaje, 10 amperes y el selector abajo está en amperaje. Y listo, el aparato está listo. O sea, antes de realizar la medición, primero tienes que configurar el equipo. ¿Ya? Tiene que estar bien configurado. Ustedes ven que los cables están bien puestos, están bien apretados, están en la escala que corresponde, en el porte que corresponde y la escala que corresponde. ¿Ya? Una vez que verificaron que el instrumento ya está configurado para hacer la medición, ustedes toman la puntilla y se conectan en serio o en paralelo de acuerdo a la escala que ustedes hayan asignado. ¿Sí? No. A ver, vamos a hacer una pregunta aquí, señor Raúl Sarabia. Para medir amperaje, ¿cómo debo conectar el tester? ¿En serie o en paralelo? ¿Cómo? Que lo escuché bien. Para medir amperaje, el instrumento, ¿cómo tiene que estar conectado? ¿En serie o en paralelo? Si no me equivoco, eran paralelo. No, me chiquillo. En Ah, que serie. decir paralelo nomás. En serio. Señor Jesús Contreras, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ya, para medir voltaje, el instrumento tiene que estar conectado en serie o en paralelo. En paralelo. Muy Está bien, bien. muy bien.